crisis que produce victoria. Hemos comenzado una serie llamada Fuego, y la palabra de Dios siempre que tipifica el fuego habla del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y esa unción rompe yugos, esa unción quebranta cadenas, esa unción cambia y transforma las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. Y una persona, y lo decíamos la semana pasada, una persona ungida es una persona que ve perspectivas diferentes ante el propósito y la situación que está viviendo y experimentando. Yo no sé cómo es el inicio de este año para tu vida. Ya vamos para el tercer mes y medio, ¿no? Y estamos ya casi hoy parados a la mitad de que se termine un mes más. La vida va rápido, los días van pasando, y el propósito de una persona se cumple dentro de la capacidad que tú y yo estemos listos para asimilar que ciertos procesos de nuestras vidas vendrán a nosotros para traer victoria. Quiero que voltees con alguien y te diga: no todo lo que ha pasado en tu vida ha estado mal. Pero como si hubieran desayunado. Yo no desayuné, yo estoy ayunando. Dígale a alguien que esté al lado: todo lo que ha pasado en tu vida no está mal. Nos damos mucho castigo, mucho dolor, nos producimos mucho dolor constantemente. Porque es que yo lo que viví, yo lo que pasé, yo lo que, pastor, si yo le contara lo que sucedió en mi vida. Y yo quiero hablarte en esta mañana precisamente de eso, de procesos y momentos que hemos vivido en situaciones que han formado nuestro carácter y nuestro espíritu para ver la gloria de Dios. Hace unos días hablaba con alguien y yo le decía, recuerdo mucho una frase que me dieron hace mucho tiempo, y esta frase marcó mi vida para un antes y un después, para entender las circunstancias. Porque aquellos que hemos vivido, y esto es casi todo el mundo, hemos vivido por procesos de dolor, procesos de dificultad, situaciones, momentos de dificultad. Te quiero decir en esta mañana que tengo una palabra de fe para ti, y es: bendito dolor que me trajo a Dios. Bendito situación que marcó mi vida para siempre, para que un día llegara a Jesucristo y pudiera entender su propósito y su misericordia en mi vida. Tal vez si yo no hubiera enfrentado cosas en mi vida, no hubieran traído mi corazón y mi mirada hacia Jesucristo. Tal vez si yo no hubiera experimentado algunas situaciones de mi vida, yo no hubiera entendido lo que Dios quería hacer conmigo. Pero esta frase: bendito dolor que me trajo a los pies del Señor y me rindió ante su presencia para ver su gloria y su poder para siempre. Hay alguien aquí que dice amén en esta mañana. Y por eso la crisis, quiero hablarte de eso. Hay crisis que producen victoria en cada uno de nosotros. Cada batalla que hemos vivido, experimentado, ha sido necesaria para adquirir carácter y crecimiento. Cada batalla que has peleado, cada batalla que has desafiado tu vida, tu espíritu, tu corazón, que has necesitado de todas tus herramientas, de todo tu conocimiento para avanzar, han sido necesarias en esta vida, y lo único que han dejado en ti es carácter y crecimiento. Hay una palabra en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 7 al 32, y quiero contarle la historia y parafrasear algunos textos. ¿Estamos aquí? Van a tener ahí todos los textos en pantalla y yo simplemente voy a ir contando la historia. Esta es la historia que más se ha predicado, yo creo, en la iglesia. Y hablo de la iglesia, en la iglesia de Cristo. Y es la historia de David y Goliat. De hecho, es un dicho para muchas circunstancias. Lo utilizan de manera para tratar de explicar que siempre el pequeño le gana al gigante. Cuando alguien es victorioso dice: por fin maté mi Goliat, ¿sí? Y lo utilizamos para muchas expresiones. Pero yo quiero mostrarte que todos hablamos de la victoria sobre Goliat, pero nadie habla del proceso de llegar a ese Goliat. Y esta historia comienza en que un hombre filisteo llamado Goliat se levantó del ejército de los filisteos para atacar al pueblo de Israel. Y si tú conoces la historia dice que era un campeón de guerra del ejército de los filisteos. Y este campeón de guerra azotaba las tropas israelitas, dice, de noche y de día.
Y constantemente les gritaba: ¿quiénes son ustedes para venir a enfrentar a los filisteos? Además de que era un tipo ganador de batallas, además de que era un guerrero experimentado, era un gigante. El tipo medía no sé cuántos metros puedo decirte, pero era un gigante, era más grande que todos los del ejército de Israel. Y la palabra relata que Goliat todo el tiempo amedrentaba el pueblo de Israel. Y yo quiero recordarte algo hoy en esta mañana. El pueblo de Israel era un pueblo escogido, un pueblo llamado a victoria, un pueblo que caminaba con el poder de Dios para vencer cualquier enemigo. Diga conmigo, cualquier enemigo. Pero en esta situación, Goliat se encuentra amedrentando al pueblo escogido por Dios. Y empieza a dar una descripción detallada de cuánto pesaba su espada, su lanza, y cuán grueso era su escudo para poder defenderse de los israelitas. Pero dice que el verso 8 dice: entonces Goliat se detuvo y gritó. Aquí dice mofándose, pero hay una versión que dice burlándose de los israelitas. ¿Sabes que hay situaciones que han querido venir a burlarse de tu situación y de tu fe? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Han querido venir a decirte que tu fe no te va a llevar al propósito o el sueño que tú tienes en tu corazón. Y les preguntaba: ¿por qué salen a pelear? Yo soy el campeón filisteo, les decía este hombre, y ustedes no son más que siervos de Saúl. Les recordaba que eran servidumbre. Constantemente al pueblo de Israel querían azotarlo con palabras de servidumbre, de ser esclavos. Y por eso en esta mañana decimos: yo no soy esclavo del dolor, ni de la tristeza, ni de la amargura, ni de la situación que yo estoy viviendo. Usted y yo somos hijos de un Dios que todo lo puede, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces Él les hace, allí en el versículo 9, les dice: si me matan, entonces seré esclavo, o todos los filisteos seremos esclavos de ustedes. Hoy los desafío. Y dice que desafió al ejército de Israel, pero no había ni uno en el pueblo de Israel que quisiera enfrentar a Goliat. No había ni uno que se levantara con fe y con convicción a determinar victoria sobre las temporadas. Y esto para mí es muy profético, muy de estos tiempos, porque Dios está esperando a alguien que se levante en medio de la iglesia para recordarle a Satanás que Jesús ya venció y que tú y yo somos victoriosos ante cualquier circunstancia que estemos viviendo. El mismo rey Saúl se detuvo y fue y habló con el ejército y dijo: el que mate a Goliat le doy una recompensa. Incluso ofreció en matrimonio a sus hijas, porque el tipo estaba desahuciado en su momento de vida. Dijo: esto fue todo, hasta aquí llegó mi reinado. Pero ¿sabes quién se levantó para ver la gloria de Dios? Un chico llamado David. Y la historia cuenta que David lo tomó una mañana a su padre y le dijo: por favor, ve y llévale comida a tus hijos. David estaba cuidando unas ovejas que su padre había encargado. Y la palabra dice allí en el versículo 20 en adelante que esas ovejas las dejó al cuidado de algunos otros pastores. Y fue a la batalla a llevar simplemente comida y pan a sus hermanos. Pero cuando vio la escena, se encontró con un gigante que quería amedrentar al pueblo de Israel. Y él pregunta a todo el mundo: ¿quién es este? ¿Quién es ese que se levanta en contra del pueblo de Dios? El Dios viviente. Y creo que David estaba ardiendo en su espíritu, porque le estaba preguntando a todos: ¿quién es ese que se levanta y nos hace temer? Hay una parte de la historia donde dice que cada vez que Goliat abría su boca y quería gritar contra el pueblo de Israel, los israelitas se escondían en cuevas. Y yo quiero que entiendas esto: tú y yo no fuimos llamados a estar en las cuevas. La palabra siempre dice que tú y yo fuimos llamados a estar en lo más alto de la montaña, a estar en el lugar donde Dios nos prometió que veríamos gloria, bendición y sobreabundancia. Y David se estremece en su espíritu. David vivía en el fuego del Espíritu Santo.
Y entonces que cuando David escucha gritar esto, él va donde el rey Saúl y le dice: no hay nadie quien lo enfrente. Y el rey le dice: no. Y David se emociona en su espíritu. Y yo quiero que entiendas esto. David sabía para qué había sido llamado. Hoy yo no puedo estar en la iglesia escuchando un mensaje y saliendo de este lugar sintiéndome la persona más terrible del mundo, porque tú y yo nos escogió Dios antes de que naciéramos con un propósito grande y enorme para llevar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y me encanta esto porque David termina ofreciéndose, ¿no?, para pelear con Goliat. Y al final de la historia, David vence a Goliat. Esa es toda la historia. Necesito que tenga ese contexto para entender lo que hoy quiero enseñarle en esta mañana. ¿Sabe? El tamaño de mi prueba, y esto lo entendía David, revela el tamaño de nuestra recompensa. Las pruebas que has vivido, los Goliat que has enfrentado, las situaciones que has pasado, solo revelan en tu vida el propósito enorme que Dios tiene contigo, el tamaño de la recompensa que Dios te dará. Tal vez esas situaciones vinieron y tú dijiste: qué fuerte, qué difícil enfrentarlas. Pero hoy quiero decirte, para problemas grandes, gente de fe grande, personas elegidas para alcanzar cosas que Dios ha puesto en su vida. Por eso hoy quiero decirte esto en tu corazón: Dios ha puesto un potencial enorme en ti, y Dios quiere que ese potencial llegue al lugar donde Él soñó contigo. Hoy la iglesia necesita cambiar el chip que tiene en la cabeza. Tú y yo no somos de los que nos escondemos. Tú y yo somos los que confrontamos a Goliat y los que vemos la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. Porque yo no soy esclavo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy alguien que vive para el Padre. Y por eso tú y yo tenemos que entender esto en nuestro corazón. David nos recuerda hoy a todos nosotros quién es Dios. Pero también David preguntó en su historia: ¿quién es ese filisteo que enfrenta a Dios? Hoy tienes que mirar tus problemas y decirle: problema, ¿tú crees que eres más grande que mi Dios? Mi Dios es más grande que mi situación, que mi problema, que la puerta que necesito que se abra. Mi situación nunca superará la fe que llevo dentro para que Dios logre lo que prometió sobre nuestras vidas. Y por eso en esta mañana yo quiero que entiendas esto. David lo entendía y le recordó al ejército: ¿quién es este que se enfrenta con el pueblo del Dios viviente? No hay ninguna situación. Y yo quiero decirte, no sé qué dictamen te han dado, no sé qué situación estás viviendo, pero hoy de este lugar saldrás victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Yo le creo como a 3. En esta mañana saldrás victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Victorioso. Hace unos días atrás hablábamos de todos necesitamos victorias. La iglesia necesita una victoria. Tu familia necesita una victoria en esta temporada. Tú necesitas una victoria en esta temporada. Quiero que profetices a alguien que está a tu lado y dígale: tus próximos días serán días victoriosos. Yo sé que necesitas una victoria en este tiempo. Hay gente que está aquí hoy sentada y me está diciendo: pastor, todo ha estado mal este año. Necesitas una victoria y hoy el Señor la va a poner sobre tus manos. Porque ¿quién es ese Goliat que enfrenta al ejército de Dios? Y sabes, hay algunas actitudes que tenía David. Quiero hablarte de esas actitudes. Estas actitudes son de alguien que vive en victoria. Número 1, la primera actitud que tenía David es que David se entregaba en los asuntos de su padre por completo. David vivía para los asuntos de su padre. La palabra dice que su padre le encomendó unas pequeñas ovejas y él las cuidaba de toda cosa que pudiera venir en contra de esas ovejas. Venían los leones y dice que con sus propias manos las defendía.
Venían osos y con sus propias manos defendía las ovejas. Y a mí me impacta esto porque esto es muy espiritual. David se encargaba con profunda firmeza y con profunda responsabilidad de los asuntos de su padre. Dios llama a una iglesia en este tiempo que se involucre por completo en cuidar los asuntos de su padre. Y yo no estoy hablando de tu padre terrenal, te estoy hablando de Dios. Necesitas ocuparte en lo que Dios te está mandando a hacer. Tienes que ser alguien que se involucre en los asuntos del reino. Diga conmigo, asuntos del reino. La palabra dice que mucha gente está entretenida en las diferentes añadiduras del reino. Le encantan las añadiduras. Dios cuando me bendice, Dios cuando me da. Pero la palabra recuerda constantemente: poned tus ojos primeramente en el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Pastor, ¿yo por qué a veces no avanzo? Te voy a decir por qué. Porque muchas veces nos convertimos en personas que escuchamos, que asistimos, cristianos que vivimos de servicio en servicio, pero no tenemos en nuestro corazón un involucramiento con el reino. No hemos conocido el Dios que gana las batallas y las guerras. Yo conozco a Goliat. Todos hemos visto algún día a Goliat. Todos hemos enfrentado situaciones en nuestras vidas que representan a Goliat. Pero te quiero hacer una pregunta: ¿has visto a Dios obrar? ¿Has visto a Dios avanzar por ti? ¿Has estado en la situación donde el reino se ha establecido tanto en tu casa que nadie ha podido tocar tus finanzas? Tu situación ha cambiado y las circunstancias se mueven a favor tuyo porque Dios se establece en tu casa, en tu familia. Hay algo que yo quiero que entiendas. David se encargaba con profunda responsabilidad de lo que su padre le había encomendado. Iglesia de Dios, hoy Dios necesita que sus hijos miren al cielo y se involucren de manera responsable con los asuntos del reino. Y que puedas avanzar en lo que Dios te ha llamado a hacer. No más cristianos de servicios. Amén. Ay, hombre. No más cristianos de servicios. Involúcrate con el reino, con la misión que Dios te llamó a hacer. Él te mira a los ojos y te dice: hay algo más grande en ti en esta mañana. Hay algo más grande en ti que tú puedes hacer. No te quedes allí cada fin de semana y que Dios simplemente pueda verte los fines de semana. Tú necesitas vivir experiencias en tu hogar cuando oras. Tú necesitas ser alguien que viva en la intimidad del Espíritu Santo y pueda sentir a Dios en todo momento. ¿Qué te apartó de eso? Porque David nada lo apartaba de mantener los asuntos de su padre. Pero también otra actitud de David que entendía para vivir en victoria es que él era responsable para su tarea, su comisión. Él era responsable en su comisión, en lo que Dios le había puesto sobre su vida, en lo que su padre le había puesto. El versículo como 20 o 30 dice: él dejó las ovejas al cuidado de alguien más, le pidió el favor a alguien mientras entregaba la comida a sus hermanos de que cuidaran sus ovejas. Y él fue responsable por lo que Dios había hecho en él. Sabe que muchos de nosotros, y escucha esto, hoy tal vez estamos en un trabajo y mañana te llaman de otro trabajo que te ofrecen, no sé, un poco más de plata, digamos. ¿Y qué hace normalmente la gente? Se va, no es fiel. ¿Está aquí escuchándome? Ni se despide, ni da gracias. El jefe le dice: por favor no me deje el lugar abandonado. No, es que yo me voy ya. Haga lo que quiera, consiga cuando. Y somos personas que no somos responsables con las diferentes tareas. Y quiero decirte esto, la palabra habla mucho de esto, porque dice que el que no es fiel en lo poco no será bendecido en lo mucho. No se ha llevado a un siguiente nivel. Muchos de ustedes tienen tareas en la casa, tareas con tu familia, con tus hijos,
tareas con tu hogar. Y muchas veces no somos responsables con lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Tenemos tareas con lo económico, con la administración de las finanzas. Y quiero preguntarte esto: ¿estás siendo responsable con tu tarea? Porque David fue promovido por su responsabilidad. David fue promovido porque la tarea que asumió, él no la dejó abandonada, sino que entendió que tenía que ser fiel en este momento para llegar al siguiente nivel. Hoy yo te quiero pedir algo de todo corazón: sé fiel por la temporada que estás viviendo. Sé agradecido por lo que estás viviendo, porque es imposible que Dios pueda bendecir a alguien cuando ha sido una persona que ha dejado tirada la tarea que Dios le encomendó. Sé fiel a tu iglesia. Sé fiel al lugar donde estás. Siémbrate y da fruto. ¿Alguien está escuchando esta palabra? Porque quien no es fiel a la tarea, escúchame, nunca será promovido. David fue responsable. Y Dios manda a la iglesia que sea responsable con su familia. Pastor, yo quisiera que mi familia se convirtiera a Cristo. Sé fiel tú, Dios se encargará del resto. Pero a veces queremos salvar a la gente, señalar a los otros y no ser fieles a la tarea que Dios me encomendó. ¿Sabes cuál es la tarea? Ser el hijo que Dios quiere que yo sea. Vivir como Dios quiere y anhela que yo sea. Y mientras tanto, Dios trabajará en mí para llevarme a mi siguiente nivel. Pero número 3, David también tenía otra característica, otra actitud. Entendió que él había nacido para una causa mayor. Tú y yo nacimos para algo más grande que simplemente trabajar y dormir. ¿Habían pensado en eso? Yo nací para algo más grande que simplemente ver televisión todos los días. ¿Alguien está aquí conmigo? Usted y yo nacimos para algo más grande. Yo siento que yo no nací para sobrevivir en esta vida. Yo nací para ser un hijo de Dios. Y por eso David entendía que había algo mayor en él, algo más grande que él servía. Y David ve al filisteo burlándose de los hijos de Dios y desafiando a los hijos de Dios, y le pregunta a todo el mundo. Usted puede ver la historia, le pregunta casi 3 veces: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y él no lo preguntaba porque ella sabía que era Goliat. Él quería saber si el ejército entendía que aunque ese fuera Goliat, Dios estaba de su parte, y que mientras Dios está de nuestra parte, siempre habrá victoria. Y él les preguntaba: ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y sabes, es interesante, si tú escuchas y lees la Biblia, ninguno de ellos pudo hablarle. Siempre hablaban del Goliat como si fuera algo supremamente grande. Yo a veces me siento a hablar con la gente y hablan de sus problemas como si fueran más grandes que Dios. Es más, muchas veces hablas de cosas imposibles. Pastor, ore porque eso es imposible. ¿Para qué oro si es imposible? Échele lógica, ¿no? Evíteme la orada. Pero pastor, ore, pero eso es imposible, eso es solo un milagro. ¿Cómo así? Hoy estoy aquí como David preguntándote: ¿quién es ese? ¿Quién es ese que se levantó en tu casa? ¿Quién es ese que se levantó en tu trabajo? ¿Quién es ese que se ha levantado en tu economía? ¿Quién es ese que se levantó en tu matrimonio con tus hijos? ¿Quién es ese que se levantó con una enfermedad? Es un simple Goliat que te llevará al siguiente nivel de tu gloria, porque Dios te dará la victoria sobre tus circunstancias y tus situaciones. Toda crisis trae victoria. Pero mire, hay como 4 que aplauden, ¿sí? Si va a aplaudir, apláudele a Dios. Usted hoy está en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Es que somos una casa con cultura. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí respondemos a la palabra de Dios. Aquí respondemos a la palabra de Dios. Muy bien. Y este jovencito entendía que él vivía por una causa mayor. Y sabes, tú y yo debemos de vivir para la causa de Cristo, para una causa mayor.
Porque Dios no nos llamó a estar todo el tiempo mendigando las circunstancias ni las situaciones. Dios no te llamó todo el tiempo para estar mirando desde un lugar las cosas que pasan y decir, ojalá yo fuera tan de buenas como fulano. Ojalá a mí me pasaran las cosas que le pasan al pastor o al líder tal. No, es que el Dios que está conmigo es el mismo Dios que habita en tu hogar. Y cuando tú entiendes esto, entonces tu Goliat se derriba, porque entiendes que Goliat nunca podrá derrotar a un David, porque David vive por una causa mayor. David no vivía como el resto de los del ejército. David entendía en su interior que lo que él amaba, seguía y respetaba era más grande que cualquier circunstancia que pueda vivir el ser humano. Por eso tal vez tú sabes qué es tu gigante, pero se te ha olvidado quién es Dios. Tal vez todos aquí podemos hablar del problema, pero pocos podemos hablar de quién es Dios en medio de mis problemas. ¿Y por qué? Porque muchas veces hemos querido confrontar los problemas en nuestras propias fuerzas. Y Dios ama que tú entiendas que hay algo mayor que te respalda, que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Voy a soltar una frase y yo quiero que ni siquiera me respondas, quiero que la analices y que Dios hoy te hable por esto. Porque toda crisis que has vivido en tu vida solo debería de haber producido en ti avivamiento. Y yo he vivido estos últimos 2 años cosas que han querido atacar mi fe, mi convicción, incluso las palabras que escuché desde joven que Dios haría conmigo. Pero sabes, lo único que ha traído a mí es avivamiento y fuego. Porque todas esas cosas me muestran que el diablo está temeroso del propósito que Dios ha puesto en mi interior. Que lo que hay en ti es tan grande que el diablo está intentando acallarlo. Pero tú no puedes permitir que el diablo acalle tu propósito ni silencie lo que Dios ha puesto en tu interior. Porque Dios te llamó para vivir de una manera más grande. Por eso la crisis lo único que debería producir en todos nosotros es avivamiento. Y tú me dirás, ¿por qué, pastor? Porque en mí produjo tristeza, en mí produjo dolor, en mí produjo incluso ganas de irme corriendo. ¿Sabes por qué? Porque se te olvidó que Dios es más grande que tu circunstancia. Y que si están sucediendo cosas es porque van a venir cosas mayores en tu vida. Por ahí hay un dicho. Cumplí 40 y estoy diciendo dichos de abuelita. Por ahí hay un dicho de abuelita que dice que al árbol que da fruto la gente le tira piedras. Vendrán circunstancias difíciles a tu vida, pero esas circunstancias te recordarán que Dios es más grande y que Dios tiene el poder para darte victoria en todo momento. Cuando yo escucho esto, yo quiero que la iglesia entienda que la crisis lo único que debería producir en nosotros es avivamiento. Hemos sido creados para tiempos de crisis. Yo nací en tiempos de crisis. Y a pesar de que nací en tiempos de crisis, he podido ver la gloria de Dios en todo momento, en toda situación. Nos quejamos más de las victorias que hemos visto en Cristo. Hablamos más de las derrotas y las situaciones que de las victorias que Dios nos ha dado. Y hoy se tiene que levantar una iglesia a hablar con convicción de la victoria que Dios tiene para nosotros en nuestro tiempo. ¿Sabes? Goliat es un escalón a tu destino. Simplemente es un escalón. Pero Goliat no vino a matarte. Tu problema no vino a acabarte. Solo vino a recordarte que Dios es grande. Preocúpese cuando no pase nada. A mí cuando todo está muy callado y no pasa nada me preocupa. Porque yo digo, ¿qué estoy haciendo en esta vida para estorbar? Para hacerle daño a alguien. Hace años le decía a la iglesia, ganémonos líos nuevos. ¿Alguien está aquí conmigo? Ganémonos problemas, pero el mismo problema no, mano.
Derriba ese Goliat que los estás poniendo en un lugar donde no debe estar. En ese lugar debe estar Dios, trayendo victoria a tu vida y a tu corazón. David tenía esa convicción de victoria. ¿Alguien tiene convicción de victoria en esta mañana? Porque David tenía una convicción de victoria. Pero número 4, David no se rindió ante la acusación falsa. Dice que su hermano se puso muy bravo cuando lo vio en la guerra y le dijo: muchacho intrometido y chismoso, ¿qué haces aquí? Solo viniste a mirar la guerra, solo viniste a chismosear lo que pasa en el campo de batalla. Pero sabe que me impacta mucho, porque ante acusaciones falsas, lo único que tú tienes que hacer es alejarte de esas personas que acusarán al soñador, al del propósito, al que crecerá, al visionario que hay en ti. ¿Sabes? Quiero que entiendas esto. Nos querrán acusar por nuestras motivaciones. El diablo se querrá levantar por las motivaciones internas de tu espíritu que querrás ver en tu vida. Empezarás a orar. Yo le propongo esto: empiece a orar esta semana todos los días para que vea lo que pasa. Entonces ya están bravos porque están orando en la casa. No, es que ya no viene a ver la novela con nosotros. Antes éramos tan familiares, la iglesia le robó la familia. ¿Me está escuchando? O sea, yo no sé quién le pasa esto. No es sino que usted se ponga a hacer algo para que alguien venga y lo interrumpa. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Usted no está haciendo nada y nadie lo molesta, pero usted se pone a hacer algo y ahí mismo aparece alguien a molestarlo. Porque escuche, el diablo siempre atacará a aquellos que se mueven hacia el avance, pero los que están quietos no, se los deja quietos. A él le fascina el cristiano que vive quieto. Es más, le encanta que vaya los domingos a la iglesia a aquietar a los otros y a quitarles la cultura de respuesta. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Y le encanta que se siente ahí, que no adore, sino que cruce las manos y mire feo. Eso le encanta al diablo, porque les quita las motivaciones que Dios ha puesto en su corazón. Por eso él le tuvo que alejarse de su hermano. La palabra dice que fue y le llevó y ni siquiera le discutió. Le dijo: yo solo vine a traerte comida. Pero se fue y comenzó a buscar gente que le pudiera hablar en fe. Hay un dicho, hay una frase que me dieron hace mucho tiempo y me dijo: dime quiénes son tus amigos y te diré tu futuro. Tienes que revisar de quiénes te rodeas y quiénes hablan a tu corazón, porque los que hablan a tu corazón determinan tu futuro al final del día. Y por eso tenemos que ver qué personas de fe acompañan nuestro proceso. Pero escúchame, ante toda circunstancia de crecimiento siempre tenemos que pagar el precio para alcanzarlo. Y tendrás que dejar personas al lado que no te dan palabras de fe para poder llegar al propósito que Dios te quiere dar. Y quiero terminar con esto. Número 6, creo. ¿Sabes cuál es la actitud de un victorioso? Una persona que entiende que va a terminar con la tarea por la cual Dios lo encomendó. David terminó la tarea. ¿Hay alguien aquí que quiere terminar la tarea? David la terminó. David cumplió con su propósito. David subió al siguiente nivel de su vida y entendió lo que Dios iba a hacer ahí. Y escucha, el arma del enemigo en nuestra contra, Dios la usará para darnos victoria. Al final, David toma la misma espada de Goliat para cortar su cabeza. Porque la misma arma que Satanás usa en tu contra, luego él la pondrá a tu favor para que llegues lejos y veas la victoria que Dios ha puesto sobre tu vida. Hay gente que ha hablado de ti. Esa misma gente se acercará y te dirá un día: yo siempre creí en usted. Hay gente que te ha querido hacer mal. Esa misma gente un día te tocará la puerta y te dirá: oiga, usted ha cambiado mucho. Me alegra lo que le está pasando. Cuando yo he visto gente que quiere hacer cosas en contra de nosotros, luego al tiempo lo veo puesto a nuestro favor. Porque Dios va a usar la misma gente para abrir puertas. No te sorprendas que alguien que te cerró puertas te abra una puerta, porque Dios se mueve así. Dios usa las cosas
a nuestro favor, pero porque entendemos como David que estamos listos para cerrar la tarea que Dios nos dio. ¿Sabes? Hoy es tiempo de entender que crisis que vinieron a nuestra vida han producido victoria. Deja de llorar esas crisis ya. Comienza a celebrar que bendito el día que sucedió, a pesar de lo duro, porque te trajeron a los pies de Cristo. Te hicieron rendirte y entender que Dios era más fuerte que cualquier situación. Tal vez hoy todavía no puedes reír del todo, pero en esta mañana comenzarás a reír de gozo y de alegría, porque hoy esas cadenas del pasado solo nos recordarán que Dios fue fiel, fue firme y logró su propósito en nuestras vidas y ha traído victoria sobre nuestra casa y sobre nuestra familia en esta temporada de nuestras vidas. Alguien tiene que vivir algo victoria en esta mañana.